Esta semana trabajaremos lo que son sensores de nivel y proximidad. Son sensores que nos permiten detectar qué tan alto, qué tan bajo está algo o qué tan cerca. De proximidad si hay algo cerca y qué tan cerca, ¿verdad? Pero también en estos sensores está la categoría de aquellos sensores de seguimiento, lo que se llaman sensores de seguimiento. Específicamente trabajaremos con dos sensores, que es el sensor de tracking, que nos permite detectar superficies no reflejantes o reflejantes, y el sensor de proximidad o el avoidance sensor, que me permite saber si tengo un objeto próximo o no próximo, que son los sensores que ustedes ven acá en su pantalla. El avoidance sensor funciona bajo un principio de funcionamiento óptico. Como ustedes pueden ver acá tenemos el LED emisor y tenemos por acá el LED receptor, ¿verdad? Emisor y receptor. Permite detectar obstáculos, tiene un rango de detección de 2 a 40 centímetros. Funciona de 3 a 5 voltios DC, consume 20 miliamperios máximo, aunque eso es a veces es bastante menos. Se utilizan 3 o 4 pines para poder operarlo, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y tiene un ángulo de detección de 35 grados, es decir, si aquí está el sensor con el emisor y el receptor, contamos con un haz de 35 grados de detección. El sensor eh, presenta el siguiente pinout. Tenemos en el pin 3 y 4 alimentación, como les decía, de 3.3 voltios a 5 voltios. Tenemos el output, que es una salida digital, que es ajustable, que entonces utilizando aquí, por ejemplo, el potenciómetro de intensidad y de frecuencia, podemos jugar con ellos para setear la distancia a la que queremos que se dispare la salida del output, ¿verdad? Entonces, de esta manera, podemos, utilizando estos dos potenciómetros, ajustar cuánto es el rango de detección. Y tenemos por acá la salida del enable, que es para habilitar o deshabilitar el sensor. El código de control es bastante sencillo. Bueno, acá tenemos mapeado un LED en el pin 13, un LED indicador, y tenemos el LED del output del sensor al pin 3, y aquí tenemos pues el val que vamos a utilizarlo para eh, comparar el valor del sensor. Tenemos que definir el LED como salida y el pin de entrada, digamos, el output del sensor, ¿verdad? Como input. Y como pueden ver aquí en el loop, estamos leyendo constantemente el valor del output del sensor y comparándolo si está en alto o está en bajo. Entonces, si está en alto, mandamos a encender el LED, y si está en bajo, lo apagamos. Esto es una interfaz digital, digamos, muy cara, digamos, para decir si hay o no hay obstáculos, ¿verdad? Pero es el uso básico de este sensor. Ustedes pueden jugar con el potenciómetro de intensidad y frecuencia para poder ajustar la distancia en la que se va a detectar un obstáculo. Noten que este sensor no nos dice en un valor continuo cuánto es la distancia, simplemente nos dice hay o no hay presencia, ¿verdad? Y eléctricamente en los potenciómetros ajustamos la distancia a la que queremos obtener esa alerta. Este sensor se utiliza mucho cuando no queremos utilizar un switch. Por ejemplo, si cerramos una puerta, ¿verdad? Si cerramos una puerta y utilizamos un switch eh, momentáneo para detectar el cierre de la puerta, este tipo de switch es mecánico y con el uso y con los golpes se puede deteriorar. En cambio, podemos utilizar el sensor de avoidance para saber si la puerta está o no está cerrada.
y no habría prácticamente contacto con el sensor y la cantidad de usos que se puede dar a este sensor es infinitamente mayor que la que se le podría dar a un sensor mecánico. El otro sensor que vamos a trabajar esta semana es el sensor de seguimiento, el tracking sensor. Em, ¿Qué es lo que hace este sensor? Detecta una superficie reflectante o absorbente de luz si está al frente. El principio es óptico detrás del sensor. Pueden ver acá el emisor, pueden ver acá el receptor, ¿verdad? Pero la longitud de onda a la que está trabajando este sensor permite saber si el objeto, em, dependiendo del color que tenga o la tipo de superficie, si absorbe o no absorbe la luz que está saliendo del emisor. Entonces, veámoslo acá en este ejemplo. Nosotros tenemos una hoja blanca y pintamos una línea negra, que estas que ustedes ven acá, que esto es una superficie, la línea negra es no reflectante, ¿verdad? En contraste con la hoja blanca que sí es reflectante. Entonces, el sensor permite detectar cuando no se está reflejando la luz. Entonces, genera una salida digital. Si ustedes colocan el sensor aquí, apuntando donde está la superficie no reflectante, él dispara un 1. Si mueven el sensor donde está la superficie reflectante, se apaga. Por eso le llaman sensor de seguimiento, porque ustedes pueden determinar o seguir una superficie eh, no reflectante utilizando este sensor. Entonces, si por ejemplo el robot, se utiliza mucho en robótica, y viene por acá y de pronto camina por acá, recibe una alerta, ya no se perdió la línea, estamos en superficie reflectante, el sensor puede corregir el curso y retomar la línea no reflectante que está siguiendo acá. Este sensor funciona en voltajes de 12.5 a 12 voltios con un consumo de 20 miliamperios, aunque en la práctica es mucho más bajo y es activo en bajo, ¿verdad? El código del sensor es bastante sencillo, como ven acá. Vamos a utilizar el pin 10 para leer el sensor. En el setup configuramos el pin 10 como entrada. Vamos a leer constantemente el valor del sensor aquí y vamos a comparar. Si es tan alto, significa que el sensor está en la línea, es decir, en la superficie no reflectante. Y si es tan bajo, significa que se salió de la línea. ¿Ok? Y aquí pues imprimimos a consola los datos como pueden ver y repetimos cada 500 milisegundos.